bien. Bendito eres tú, Señor. Te glorificamos, queremos que seamos edificados a través de tu palabra. Que en este día, Señor, vamos a aprender de ti, vamos a afianzarnos más en ti, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Hoy vamos a comenzar una serie que lleva un nombre bastante curioso, pero a la vez hablamos de un tema que la Biblia lo habla, pero la iglesia hoy día no lo está hablando, se está haciendo la vista gorda, pero está allí. Y yo he aprendido que si la Biblia habla de algo, nosotros tenemos que hablar de eso. Donde la Biblia haga silencio, también tenemos que hacer silencio. Pero parece que las cosas están ahorita como que al revés. Están hablando de cosas donde la Biblia no dice nada, o hace silencio, mejor dicho. Y de las cosas que sí tienen que hablar, pues no hablan. En este caso, pues, este mensaje se llama Perfiles Tóxicos. Así se llama. Porque, si bien es cierto, ya venimos de cómo comenzar el año, la actitud que tenemos que tener para comenzar el año, también es importante notar algo importantísimo, que hay ciertos tipos de perfiles de personas, de individuos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, quiero aclarar eso también, que lamentablemente son tóxicos para nuestra vida espiritual y lamentablemente tenemos que alejarnos o tenemos que limitarlos. Y yo sé que esto va a sonar un poco confrontador, va a sonar un poco fuerte, porque bajo la premisa de que Dios es amor, de que Dios es bondad, de que Dios es paciente, que mientras hay vida y esperanza y todo aquello, solemos tender la mano a diestra y siniestra. ¿Es verdad? Por supuesto que sí. Eso no, una cosa no niega a la otra. Pero también es cierto que la Biblia establece ciertos perfiles, ciertas características muy claras, sin ambigüedades, que su pueblo tiene que reconocer, tiene que principalmente mirarse en ese espejo, obviamente, porque quizás seamos nosotros los que estamos siendo descritos allí, o estamos lidiando con personas con estas características y tenemos que simplemente limitarnos a ello. Yo voy a comenzar con uno que está bastante marcado en las Escrituras, y no digo que los demás que voy a hablar a lo largo de esta serie no los tengan, sino que aquí lo que quiero decir es que hay bastante información sobre esto. Y yo quiero que vayamos a 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, y vamos a ver un personaje acá, que es Nabal. Nabal, que es un nombre, pero también es una palabra hebrea que significa necio. Eso lo podemos ver en el versículo 25. Vamos a ir leyendo su historia, pero yo quiero que usted lea el versículo 25 del capítulo 25. Dice: sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera veo los hombres que usted envió. Y vamos a entender un poco el contexto de lo que está pasando en esta historia. Pero yo lo que quiero resaltar aquí es que este hombre se llamaba Nabal porque era un necio. Recuerden que en la antigüedad, en la antigüedad el nombre reflejaba la naturaleza y el carácter de las personas, y no siempre se le colocaba desde su nacimiento, porque evidentemente la madre de este hombre no sabía que su hijo iba a tener este comportamiento. Quizás, aunque la Biblia no lo registra, es posible que en algún punto pues ese haya sido su nombre adoptado, ojo con eso, pero el hecho es que le cae como anillo al dedo. Hay tres palabras que describen la necedad o al necio en las Escrituras. Uno de ellos es la palabra Nabal, que de paso es el nombre que tuvo este personaje. Y esta palabra Nabal significa alguien que es moralmente corrupto, alguien que desprecia lo sagrado. Hay otra palabra hebrea que se llama kesil,
que significa obstinado, cerrado, emocionalmente inmaduro, y una característica bastante descrita como es una persona que no aprende, escuche esto, no porque no tenga la posibilidad de aprender, sino porque no quiere. Es decir, tiene toda la disposición a la mano de todo lo que necesita para aprender, pero no quiere aprender. Y hay otra palabra que define esta actitud necia, o de una persona necia, que es la palabra hebrea eguil. Significa torpe espiritual. Otra es que actúa impulsivamente y luego se sorprende por las consecuencias. Es interesante estas tres, pero me llama muchísimo la atención que este hombre se llame Nabal, porque literalmente usted lo puede definir igual, necio. ¿Usted sabe lo que es que una persona se llame necio? Una cosa es que hoy día acá en Latinoamérica, sobre todo, a uno le pongan apodos. Le pongan apodos, ¿no? Por defecto físico, por ejemplo. Pero eso no define a la persona. Lo puede marcar emocionalmente un tiempo por el bullying y todo aquello, pero eso no define su carácter, no define su naturaleza. Pero en el caso de este hombre, resulta que el nombre define su carácter. Y eso es lo más tremendo de este libro. Vamos a mirar. Así vamos a mirar acá la historia. Dice que luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón. Tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras y era el tiempo de la esquila. Fíjese que hay gente rica y son necios. Son buenos para hacer dinero, pero hasta ahí nada más. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa, a ver, aquí vuelve a resaltar que se llamaba Nabal, versículo 3. Tenía una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Es curioso que tenga una esposa que representa lo contrario a lo que él es. Muy curiosa esa relación. El hombre era un necio y la mujer la describe en esta versión como una mujer sensata, una mujer prudente, es decir, sabia. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podría ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Oye, básicamente la Biblia está diciendo: mira, hemos sido honestos, hemos sido transparentes, no hemos tocado lo que no es nuestro, más bien nos hemos preocupado por lo que es de ustedes y hasta cierto punto hemos brindado una protección. O sea, en este punto de la historia entienda que David no era alguien que estaba todavía en la casa de su padre, ya era una persona conocida. Ya todo el mundo sabía que el próximo rey de Israel iba a ser él. O sea, David aquí no es que era un... ¿Y este dónde salió? No, o sea, ya todo el mundo tenía una referencia mapeada de quién era este David que le estaba hablando. Sabía que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Todo esto ya se conocía en este punto. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabal? Versículo 10. ¿Quién es este tipo David? Escuche cómo lo describe la Biblia. Les dijo Nabal con desdén, es decir, con desprecio. No con ignorancia, sino con desprecio. O sea, es como que, ¿y a mí qué me importa quién es David? O sea, ¿qué se cree David? Desprecio, menosprecio. En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Fíjese el desprecio, porque él sabía que estaba huyendo de Saúl y que él fue funcionario de la casa real. Entonces mire cómo lo dice. De esto usted se da cuenta, no es que él era ignorante, todo el mundo sabía lo que estaba pasando ahí, pero él lo ve con desprecio, con menosprecio, lo minimiza, como que ¿qué le pasa a este? ¿Qué se cree? Entonces Nabal menosprecia la cortesía de David, la advertencia implícita del peligro,
desprecia y menosprecia la sabiduría de su casa, porque dice aquí lo que acabamos de leer, que la esposa sí era prudente, pero menospreciaba eso, no le daba importancia a eso. ¿Y qué dice el Proverbio 12:15? No saquen dedo de 1 Samuel, pero vámonos a Proverbios. Proverbios 12:15 dice el proverbio: el necio menosprecia el consejo. El necio menosprecia el consejo. Y el Proverbio 14:3 dice que en la boca del necio está la vara de la soberbia. Esta versión que estoy yo leyendo, la NTV, dice: las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Es decir, la necedad, la misma necedad que sale por la boca del necio, es su principal obstáculo, es lo que lo hiere, es lo que lo lastima en la vida, porque no hay sabiduría. Aparte, refleja que soberbia. ¿Quién es este? O sea, él creía que porque era una persona con recursos económicos de la época, eso ya le brindaba seguridad y era suficiente para lo que él quisiera tener o lograr. No le importaba más nada. Entonces mire las características de una persona necia. Es una persona que menosprecia el consejo. Es una persona que menosprecia las cortesías, las desprecias, y es una persona arrogante. Es una persona entonces que no valora lo que tiene delante a las personas, lo que puede brindarle a la persona. Es una persona entonces que trata con desdén, es una persona de trato pesado. Tiene recursos, sí, está bien, tiene recursos, pero es una persona difícil de trato, porque no respeta, no considera al prójimo, al que tiene delante, como un igual, sino como un inferior, y con desdén lo trata. Y eso de verdad que cae pesado, una persona con esas actitudes. Hasta dentro de la misma iglesia esto puede pasar, porque recuerda lo que dije al principio, estos son características de perfiles dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Es decir, Nabal confiaba en su riqueza, en su posición social y en su poder local, es decir, en su influencia material. ¿Y qué nos dice el Proverbios 28:26? 28:26. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. La Reina Valera dice: el que confía en su corazón es necio. No confía, o sea, se fía mucho de sus capacidades, de sus razonamientos, no escucha el consejo. ¿Cree? Voy a decirlo muy coloquial. Se la cree que se la sabe toda más una. Y es un grave error, y sobre todo cuando se tienen recursos económicos, porque entonces el que le habla es el dinero. Ok, volvamos a 1 Samuel 25. Le dije que no quitara el dedo de allí. Seguimos en el versículo 11, 1 Samuel 25:11. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde. Ok, ahora vamos a Salmo 14:1. Salmo 14:1 dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Si bien es cierto, este versículo se ha usado mucho a lo largo del tiempo para hablar de un ateísmo académico y de una posición natural, también es cierto que es posible ver en las iglesias personas que profesan la fe cristiana, se congregan, levantan manos, adoran, sirven, dan diezmos, etcétera, etcétera, pero como tienen un corazón arrogante, como tienen un corazón que menosprecia el consejo, como tienen un corazón que no estiman al prójimo, ni mucho menos a la autoridad que tienen delante, viven sin permitir que la autoridad del Dios que dicen creer gobierne su vida. Y eso es una persona necia. O sea, en lo académico, el intelectual aceptan la fe, dicen practicarla y creerla, pero a la hora de verdad someterse a la autoridad de Dios para corregirlos, para guiarlos, no los dejan. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron que Nabal había dicho: tomen sus espadas. Respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entre tanto, uno de los hijos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió
envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burro y le dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a una barranca de la montaña cuando vio a David a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Mire lo que hace la actitud necia de una persona, que si bien es cierto, puede ser una persona hábil para los negocios, para hacer plata, pero no tiene algo importante, no tiene discernimiento para ver el mal de sus acciones, el mal que puede producir las consecuencias de su actitud necia, porque esto le está cargando ¿qué? Un daño a su casa, no al vecino, no a los negocios, directamente a su casa. Entonces un necio no tiene la capacidad de discernir las consecuencias y el peligro que afronta por ser un necio. ¿Qué dice el Proverbio 27:22? Proverbio 27:22 dice: es imposible separar al necio de su necedad, aunque lo muelas como al grano en un mortero. Nabal confirma un principio mayor. La Reina dice: aunque muelas al necio, no se apartará de él su necedad. Dios no lo somete a un proceso formativo a muchos de ellos, porque el necio no responde a procesos, solo a finales. Muchas veces la acción de Dios es radical, muy frontal con un necio. Pastor, pero la Biblia también dice que Dios ama y corrige al que recibe por hijo. Sí. Y en esos casos, yo pudiese decir que cuando Dios quiere bregar con la necedad del corazón de sus hijos, es más duro el trato, porque la necedad afecta la relación que la persona tiene con Dios realmente. Lo afecta. Y Dios es un Padre responsable. Muchas veces los tratos son duros. Dice: wow, Señor, bueno, Dios no está, oye, ¿por qué fulanito está pasando esto tan fuerte? Y la hermana sutaneja, wow, mira esto y lo otro. Quizás porque Dios está bregando con un carácter, con un corazón necio. Es muy duro. Es duro esto. Cuando Abigail, en el versículo 23, vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera veo a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Wow, esta es una declaración muy fuerte y no lo está diciendo David, lo está diciendo nada más y nada menos que la esposa de Nabal, la que lo conoce y la que vive con él todos los días. Está diciendo que su esposo, lamentablemente, está en una condición donde no cuenta con el favor de Dios. Y eso lo produce un carácter, un corazón necio. Y aquí se desmorona la falsa teoría cristiana de que si alguien dentro del pueblo cristiano prospera económicamente es porque Dios lo está bendiciendo. No. Porque este es un claro ejemplo de que Nabal era bueno para hacer negocios. Era una persona influyente porque tenía recursos, pero no era porque estaba contando con la bendición de Dios. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Qué fuerte esta palabra de esta mujer. Y aquí dice: aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Es decir, lo que no hizo su esposo, lo está haciendo la esposa. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. ¿Ves? La actitud contraria, el contraste entre Abigail y Nabal. Mientras que Nabal es un arrogante que menosprecia, Abigail es una mujer que reconoce y honra y se humilla.
El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Versículo 36. Ella regresa a su casa y encontró a Nabal celebrando como que si fuera un rey, algo que no lo era. Y dice acá que estaba muy borracho. Es decir, una persona necia es una persona que no tiene autocontrol, que es una persona impulsiva, que es una persona emotiva. No mide muchas veces las consecuencias, no le importan las consecuencias muchas veces. Mira lo que dice. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Y mire lo que dice. Como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando Abigail le echa el cuento con detalles, porque las mujeres tienen algo que los hombres no tenemos. Cuando muchas veces nosotros relatamos algo, nosotros somos un poco más generalizados, pero la mujer cuenta con detalles. Cuando una mujer te cuenta algo, un relato, ella te va a contar, te va a hacer hasta los efectos con las voces, si hay un sonido importante, te va a dar detalles de la actitud de la persona, los colores, todo. Imagínense la impresión que recibió este hombre al saber que la mujer literalmente le salvó el pellejo. Pero hay un detalle, Abigail logró salvarlo de la mano de David, pero no logró salvarlo de la mano de Dios, porque dice la parte final del versículo 38 que el Señor lo hirió, que dice, y murió. Entonces fíjense que una persona que es necia, definitivamente, número uno, recomiendo no casarse con una persona necia. Por eso que el noviazgo es una etapa importante. Voy a tomar el ejemplo acá porque estamos hablando de un matrimonio entre Nabal y Abigail. El noviazgo cristiano puede servir para conocer a la persona. En un tiempo prudencial deberías de poder ver las actitudes de la persona, porque eso tan solo es un abrebocas de lo que te espera si te casas con esa persona. Porque ya cuando la persona se casa, aflora todo de una manera más drástica. Entonces, punto número uno por allí. Punto número dos, lamentablemente, una persona con esta característica no escucha corrección. Y por eso hay pastores, hay líderes que se desgastan con las personas. Se desgastan. Porque no escucha consejo. ¿Una persona necia puede cambiar? Por supuesto. Porque no hay nada, no hay ningún estado que el Espíritu Santo no pueda transformar. Pero que se necesita realmente una humillación genuina, de corazón profunda, para que haya un arrepentimiento real. Por eso lo dije ahorita, por eso que muchas veces los tratos de Dios con sus hijos son, en ciertos momentos son duros. Porque Dios tiene que quebrar esa piedra, esa necedad, la tiene que hacer polvo para que venga un arrepentimiento en la persona, para que haya un cambio, una transformación. Porque se supone que si esa persona profesa ser cristiano, está diciendo, yo soy seguidor de Cristo y yo me parezco a Cristo. Y Cristo no es necio. Proverbios 26:11. Otra característica de una persona necia, dice aquí, así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Es decir, una persona que es necia repite los patrones. Es decir, uno dice, wow, las personas tienen que vivir su propia experiencia para que aprendan. El necio no aprende con su experiencia. Está viendo lo que le pasó al vecino, está viendo lo que le pasó al otro, le pasa a él porque lo está viviendo en carne propia y no aprende de sus errores. Pasa el tiempo y le vuelve a pasar la misma situación, quizás con otra forma, con otras personas, en otro contexto, pero le pasa lo mismo, la misma lección, y no aprende de sus errores. Miren lo difícil que es tratar, que es convivir, que es armonizar con una persona que ni siquiera aprende de sus propios errores. Hace muchos años atrás, mi esposo y yo estábamos pasando por una prueba de nuestro matrimonio. Y mi esposo un día me dice, oye mamá, ¿tú no te has dado cuenta que esto ya lo hemos vivido? Yo me le quedé mirando y le dije, ¿cómo que lo hemos vivido? Explícate. Y ella me empezó, mira, me dijo, estamos viviendo esto así, 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 así. Ahora yo quiero que tú recuerdes
nos pasó hace tiempo también, esto fue así, 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 así. Yo dije, wow, yo no me había dado cuenta que se nos está repitiendo la situación. Eso quiere decir que no aprendimos ni siquiera por experiencia propia. Que primero no me había dado cuenta, estaba cegado. Y segundo, estaba otra vez repitiéndose el patrón. Estaba yo teniendo entonces, ¿qué? Estaba como el perro volviendo al vómito. Cuando ella me dice eso, me puso a reflexionar todo el día, me puso a reflexionar en eso. Me quedé meditando en eso. Y dije, Señor, no puede ser que nos estemos repitiendo esto. Definitivamente que no vamos a aprender ni siquiera de nuestra propia lección porque se nos tuvo que volver a repetir para que nos diéramos cuenta. Es decir, Dios estaba ahí pegando, ¿qué? La necedad de nuestro matrimonio, ahí en esas áreas puntuales de nuestro corazón. Luego que nos dimos cuenta, lo primero que hicimos fue humillarnos, reconocer y pasamos, aprendimos la lección. ¿Qué ocurrió? Esa situación no se repitió más en nuestra vida, hasta el día de hoy, no se repitió. Dejamos de comernos el vómito. Yo sé que suena feo lo que estoy diciendo, pero estoy usando las palabras que el mismo ejemplo de la Biblia nos coloca. Proverbio 1, versículo 7, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. El verdadero temor a Dios no es miedo, es un reconocimiento de su autoridad, de su persona, de su carácter. Cuando los cristianos son temerarios, cuando dicen, no, es que yo sé que eso dice la Biblia y a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo voy a hacer esto, yo voy a tomar esta decisión, yo voy a hacer lo otro, está actuando de una forma necia y desafiante para con Dios, porque hay mi respeto de su persona. Es decir, hay poco temor de Dios sembrado en el corazón de algunos cristianos. Y esto es delicado. Y con este otro punto voy a cerrar, que no deja de ser menos importante, Proverbio 15:5. Proverbio 15:5. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. Y aquí si bien es cierto que el enfoque que le está dando el escritor es en el ámbito familiar, esto se aplica con todas las figuras de autoridad. Porque la primera autoridad que tiene un ser humano cuando llega a este mundo, ¿quiénes es? Papá y mamá. Pero a medida que uno va creciendo, uno va conociendo y se va relacionando con diferentes figuras de autoridad, autoridades civiles, militares, familiares, eclesiásticas, etc. Son figuras de autoridad. Cuando al necio le cuesta relacionarse con la figura de autoridad, ¿por qué? Porque no respeta, porque menosprecia la disciplina, la corrección, el consejo. No le gusta. Donde lo primero vemos que aflora es con los padres, ¿no? Lo que uno llama la etapa de la rebeldía. ¿Cuántos años tiene? 14, 15, y está en la etapa de la rebeldía. Esa ahorita, bueno, pues, bien, como dice, anda sacándole ganas de ver a los papás. Eso en parte puede ser por falta de corrección y de disciplina de los padres, pero eso va a aflorar porque a nosotros no nos gusta la disciplina y la corrección. Cuando venimos a Cristo, que nacemos de nuevo, Dios empieza a tratar eso en nosotros. Es por eso que si un cristiano le cuesta respetar y someterse a la corrección de los padres, indistintamente que ya sea mayor de edad, sigue siendo su padre, lo puede corregir, le puede dar un consejo. No crea que porque ya cumplió 18 años los padres se lavan las manos, ¿no? Ya es mayor de edad, ya ustedes se entienden, ¿no? Usted sigue siendo papá hasta que usted se muera. Inclusive, aunque usted se muera, cuando usted se ponga delante del trono de Dios, usted le va a decir, usted fue papá, usted fue mamá. No le va a decir, usted fue papá hasta los 18 años. No, usted sigue siendo papá, usted sigue siendo mamá. Así que hay ciertas cosas que usted todavía tiene que seguir teniendo. Por ejemplo, si usted está viendo que su hijo tiene 30, 40 años y está cometiendo un error y necesita corrección, dígaselo. No, porque es que él ya es viejo, tiene 40 años, ya tiene que saber qué hacer. Es que ese es el punto. Recuerde que el corazón necio puede saberlo, pero eso no quiere decir que no haya que corregirlo. Por eso que muchas ovejas, cuando el pastor viene y los corrige, no les gusta, se rebelan. El pastor es malo, no está orando, está en la carne, yo me voy a ir de la iglesia. Pero cuando el pastor los bendice, cuando el pastor ora por ellos, cuando el pastor le da el consejo, cuando el pastor, o sea, cuando hacen lo que les gusta, sí le sonríe al pastor, pero cuando el pastor le mete la vara de la palabra, no le gusta. Ahí hay un problema de autoridad con la autoridad. ¿Por qué? Porque al necio no le gusta la corrección. El necio choca con la figura de autoridad porque no le gusta la corrección, no le gusta. Y por eso cuando Dios los corrige, se quieren rebelar contra Dios, actúan de
estas son rasgos, lamentablemente, de personas a la cual nosotros tenemos que muchas veces limitarnos o, en otros casos, apartarnos. Pastor, ¿cómo yo sé qué tengo que hacer? Pídale el discernimiento del Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo que lo ilumine. Y si usted pues ha reconocido que usted tiene alguna de estas actitudes, bueno, arrepiéntase de corazón, porque Dios no quiere que usted y yo seamos necios, todo lo contrario, que seamos personas sabias, que tengamos temor de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Así que esto es un perfil tóxico, tanto dentro de la iglesia, evidentemente, como fuera de la iglesia. Y que tenemos que entonces nosotros con mucha sabiduría, es usted, mira, le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar desgaste con ese hermanito, pasándole WhatsApp, orando, mandándole la Biblia, tal, y usted no ve resultado. Como pastor, te evita también invertir tanto tiempo en personas, en ovejas que simplemente todavía es saco roto, porque todavía no va a dar fruto. Con esto no estoy diciendo que hay que descuidarlo y dejarlo en el olvido, sino hay que limitar y hay que trabajarlo de una forma diferente. Pero esto definitivamente nos deja en claro que este tipo de perfiles son tóxicos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Bendito es tu santo nombre, Señor. Perdónanos si hemos tenido alguna de estas actitudes necias en nuestro corazón. Ilumina al Espíritu Santo de tu iglesia para que vea cuáles son estas actitudes, cuáles son estos rasgos que nos hacen ser tóxicos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en la relación con nuestros hermanos, para dejar de serlo, Señor. Y síguenos dando la iluminación para saber cómo tratar con este tipo de personas, Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.